Voy a presentar en primer lugar a Jerónimo López Martínez, profesor de la Universidad, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Geología, ha participado en muchos proyectos en la Antártida y tiene más de 350 publicaciones, ha dirigido más de 30 proyectos en este sector, así que nada, os dejo con él a disfrutar de su experiencia. Buenos días y muchas gracias, y también a los organizadores por invitarme a hablar de este tema, de unos mensajes que van a tener que ser breves, pero creo que importantes, que nos llegan desde un sitio muy lejano. La Antártida está a unos 11.000 kilómetros de distancia de donde estamos ahora, pero sus efectos, lo que allí ocurre, se transmite a través de la atmósfera, de los océanos fundamentalmente, al conjunto del planeta, y en particular a lugares como Canarias, que como el conjunto de las islas, y se va a ver muy bien a lo largo de este congreso, creo, son, y se ha dicho ahora en las palabras introductorias del consejero, lugares especialmente sensibles a los efectos que llegan a través del océano y a la problemática de las basuras. La Antártida es un continente 14 veces más grande que España, 28 veces más grande que España, tiene 14 millones de kilómetros cuadrados y está cubierto por una capa de hielo que tiene un grosor medio de 2.000 metros. En algunos puntos se acerca a 5 kilómetros de grosor de hielo. Es el lugar más frío del planeta y donde se generan las aguas, por lo tanto, más frías. Pero el territorio antártico, a efectos de las regulaciones, el Tratado Antártico del que voy a hablar luego, no es solo el continente, es también los mares hasta el paralelo 60 de latitud sur que ven en esa diapositiva. Y el ambiente que transmite la Antártida de manera directa al océano austral, al océano Antártico, lo limita esa línea azul que se ve a la izquierda, que es la convergencia antártica. Ahí hay un contraste muy neto con las aguas del Atlántico, del Índico, del Pacífico, y delimita, aunque no sea una barrera visible, pero sí de condiciones, el océano. Ese efecto de la Antártida tiene una vía de transmisión muy importante, y para lo cual ese lugar es un motor esencial, es la circulación termohalina, esta gran cinta transportadora que moviliza enormes masas de agua por el conjunto de los océanos mundiales. Tiene sus motores principales en la Antártida, ahí se ven unos puntos amarillos en el mar de Weddell, el mar de Bellingshausen. Luego, en el Ártico se vuelve a enfriar el agua, vuelve a hundirse y vuelve a circular, pero los motores esenciales de esto, que es crítico para el clima mundial, están en la Antártida. Esta proyección, un tanto especial, cuesta ver ahí donde está Sudamérica, porque está puesto en planta todo el globo terráqueo, de manera que queda la Antártida como punto central en ese conjunto de la circulación oceánica, tanto en la circulación superficial, cerca de la superficie, en las capas superiores, que es lo que está en rojo, como la circulación profunda. Entonces ven que hay unas circulaciones circunantárticas que en cierto modo defienden al continente de la llegada de residuos, contaminaciones y aguas de otros lugares, pero vamos a ver que no es una barrera absoluta, que también la problemática de los residuos llega a la Antártida. Y en la Antártida están ocurriendo procesos muy acelerados desde el siglo XIX, en particular desde que ha comenzado el siglo XX. En estos últimos 23 años se han acelerado tremendamente algunos procesos de trascendencia grande para lo que se habla en este congreso y para el clima mundial. Uno de ellos es la fusión del hielo en general, pero en particular lo que está ocurriendo con las plataformas marinas. Esas grandes masas que se prolongan flotando o apoyadas en el fondo más allá de la línea del borde del continente y que tienen fusión no solo en la superficie, no es solo el calentamiento en la superficie, sino por debajo. Llegan aguas más cálidas y la fusión ocurre en estas plataformas que tienen a veces centenares de metros de grosor y
hasta centenares de miles de kilómetros cuadrados de extensión. Alguna plataforma marina es del tamaño de España, más o menos, para que se hagan idea. Pues el punto de apoyo del glaciar va retrocediendo, y esos glaciares en el propio continente están apoyados en rocas que están por debajo del nivel del mar. Ese retroceso del punto de apoyo, se llama grounding line, puede provocar desmantelamientos importantes en esos lugares. Esto es sobre todo crítico en los sectores de la Antártida Occidental, como los glaciares Thwaites y Pine Island, que ven ahí representados, y donde hay un potencial de subida del nivel del mar y de desmantelamiento glaciar muy importante. Pero ya se ha detectado también, ven que son publicaciones muy recientes las que voy a mostrar, esa del año 2022, refleja que también hay zonas que están siendo vulnerables y con cambios en la Antártida Oriental. Y esto, que se traduce evidentemente en cambios en el nivel del mar, nos lleva a que esas cifras del Acuerdo de París, de que la temperatura no debería subir 1,5 grados, al principio se dijo 2, finalmente se ve que 1,5 sería particularmente importante, no solo para algunas islas de Polinesia, que desaparecerán por su baja cota, pero por otros motivos. Aquí ven cómo esa cifra de 1,5, si la temperatura no sube de 1,5 respecto a los valores preindustriales, que es el objetivo principal del Acuerdo de París, el nivel del mar no subirá más de 1 metro en los próximos 3 o 4 siglos, lo cual es una cifra pues relativamente moderada. Pero si nos vamos a los 2 grados centígrados de aumento de la temperatura, llegará a 4 o 5 metros la subida. Incluso al final de este siglo se puede aproximar a 1 metro con facilidad. Pero si las cosas siguen como hasta ahora, y seguimos en las tasas de calentamiento y de fusión glaciar y de desaparición de mar helado, etcétera, las cifras pueden llegar en estos 3 o 4 siglos a superar los 10 y hasta 12 metros de subida del nivel del mar, lo cual todos entienden las consecuencias que esto tiene. En la Antártida se da otra circunstancia particular y que afecta a la problemática de los residuos, la contaminación también. Es que tiene un régimen especial, único en el mundo, que viene otorgado por el Tratado Antártico. El Tratado Antártico se firmó en 1959, entró en vigor en el 61, y su objetivo fue evitar que la Antártida se convirtiera en territorio de conflicto internacional. Prohíbe las armas, el depósito de residuos radiactivos, obliga a la cooperación internacional, pone a la ciencia como elemento clave de las relaciones internacionales y elimina las reivindicaciones territoriales. Eso se ha ido haciendo más complejo, han ido creciendo protocolos, acuerdos, de los cuales, ven ahí señalados en la parte superior, uno muy importante es la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, la CRUMA, o CAMLAR en inglés, sus siglas, que es de 1980. Es el que regula las capturas marinas, se pesca krill y otras especies en la Antártida, es del que depende la declaración de zonas marinas protegidas, de lo que vamos a comentar luego. Ahí está también el Comité Científico Internacional para la Investigación en la Antártida, el SCAR, que es previo al tratado, es del año 58. Pero el tema de la problemática ambiental, la contaminación, estaba poco atendido a finales de los años 1980. Incluso había una expectativa de explotar minerales en la Antártida. Entonces se realizaron una serie de reuniones que fueron en Madrid y condujeron en 1991 a firmar un protocolo en ese año que entraría en vigor 7 años después, en el 98, una vez que lo ratificaron los países, que es el Protocolo para la Conservación Ambiental de la Antártida, que se conoce como Protocolo de Madrid. Esto trajo consigo la creación de un Comité de Protección Ambiental, la prohibición durante 50 años, desde que entraba en vigor, de la explotación de minerales, incluso la prospección en la Antártida. Es decir, hasta 2048 está prohibido prospectar o explotar minerales en la Antártida. Y tiene, como ven ahí, 6 anexos. 2 de ellos, que he destacado más oscuros, son los más conectados con la temática de este congreso. Uno dedicado a la
al manejo, la gestión de los residuos, de las basuras, y otro a la prevención de la contaminación marina. Son fácilmente accesibles y desarrollan toda una normativa al respecto. Y el sistema del Tratado Antártico, hoy en día se habla más del sistema, no solo el propio documento del tratado, le presta atención a través del Protocolo de Madrid y a través del Comité de Protección Ambiental a la temática de los residuos y marinos y en tierra y a la llegada de la contaminación, porque es algo ya detectado con datos fehacientes. Se han detectado presencia de contaminantes emergentes, de contaminantes persistentes orgánicos, de plásticos y microplásticos, de restos de basuras marinas. Hay trabajos recientes, como este trabajo en Nature del año 2019, es particularmente interesante en este contexto. Focaliza en la región de la península antártica, que es donde hay más bases, más llegada de turismo a la Antártida, más buques operando, y se puede ver que hay presencia tanto de micro como de mesoplásticos en todas esas estaciones de muestreo que mantuvieron, en una cantidad equivalente de unos y otros, con concentraciones de unos 1.800 partículas, ¿no?, por kilómetro cuadrado, que es una cifra, está dentro de los rangos en océanos generales del mundo no contaminados, es muy inferior a los valores, por ejemplo, en el Mediterráneo esto es 400 veces mayor, son unas 800.000 partículas por kilómetro cuadrado, pero es significativo que en un lugar que no hay población apenas, como es la Antártida, y muy sensible a la presencia de esos contaminantes, donde las cadenas tróficas son muy delicadas y donde son acumulados en esos organismos, cuestión de la que hay muchos estudios ya biológicos que lo ponen de manifiesto, pues es sistemático, ¿no? Por eso la creación de áreas marinas protegidas es muy importante. En la zona del Mar de Ross, que ven a la izquierda, se ha creado el área marina más grande existente en el mundo en la actualidad, más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Hay una propuesta que está siendo frenada por algunos países, en particular Rusia y China, pero que lo promueven otros muchos. Y esto, el océano Antártico se está calentando, con récords, además, el año 2022 se llegaron a registrar 18 grados en alguna base en la península antártica. La media en el mes de febrero, que es el verano, el final del verano, fue 2 grados centígrados por encima de la media histórica. Este gráfico de la derecha, que es algo muy importante, la desaparición del mar helado, es de ahora, de hace 2 semanas y media. El 21 de febrero se ha batido un récord que se había batido el año pasado, de extensión de mínimo y hielo marino en la Antártida. El océano se está acidificando y los escenarios, sobre todo como ven ahí, para las zonas polares, donde esto es crítico, pues son sumideros muy importantes de CO2, son muy diferentes si la temperatura no sube de 1,5 grados respecto a si se mantiene con las tasas actuales de 3-4 grados centígrados. Y la Antártida también, a través de los testigos en el hielo, las burbujas de aire, nos muestra, es la gráfica que hay abajo, el hielo más antiguo analizado hasta ahora y analizadas las burbujas, tiene 800.000 años. En 800.000 años no ha pasado el CO2 en el aire, que contienen esas burbujas, de 300 partes por millón. En el año 2016 se llegó a 400 partes por millón. Hoy en día, el dato de conjunto de 2022 es 417 partes por millón. Pero algo importante que nos dice ese hielo y los sedimentos marinos que llegan más atrás es que valores por encima de 400 partes por millón no las hay en la Tierra desde hace 3 millones de años, desde el Plioceno, un momento en el que la temperatura subió 3-4 grados en el conjunto de la Tierra. Para los polos fue unos 7 grados, porque se da una amplificación polar, y cuando el mar subió 12 metros en el conjunto del planeta, naturalmente manteniendo esos valores unos siglos, no es una cuestión puntual. Y ya para terminar, esos mensajes que les quería comentar
de que estos valores pues, no tienen precedentes. La situación que hoy en día es constatada y aceptada por datos científicos no tiene precedentes en lo que se refiere a los gases de efecto invernadero, al menos en los últimos 3 millones de años. Que los mensajes, las medidas que deberían tomarse, como ha dicho el consejero, son importantes, cuantiosas, costosas, pero yo le añadiría la palabra urgentes. Es imprescindible tomar medidas urgentes de mitigación y de adaptación, porque el futuro está claro cómo va a ser. Este hecho de que el planeta está interconectado, que no debemos fijarnos solo en lo que ocurre en nuestro lugar de observación, sino que está interconectado y los polos son claves en este sentido, y que son necesarias políticas multinacionales. La atmósfera, el océano, el planeta es compartido por todos y está interconectado. Y la Antártida es un ejemplo magnífico de esas cuestiones de datos científicos y de necesidad de atender a esa interconexión, pero también de relaciones internacionales. Ese hecho de que las decisiones se tomen colectivamente, por unanimidad, en acuerdos, que se eviten los conflictos, es un ejemplo que sin duda va a ser útil. Y para acabar, he querido poner una foto de un volcán en la Antártida, uno de los más activos, el Monte Erebus, que casualmente tiene prácticamente la misma altura que el Teide y que nos muestra pues, cómo esa diversidad de nuestro planeta en los climas y en los ambientes luego tiene elementos parecidos y que este planeta maravilloso que tenemos que estar comprometidos en mantenerlo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Jerónimo. Bueno, vamos con un poco de retraso, así que el tiempo del café va a ser más corto. Contaros que estaba previsto un café a las 11 de la mañana y un café con presentación de proyectos. Va a haber unas mesas, cada una va a tener un proyecto para que os acerquéis al que más os interesa. Y a la tarde otra vez van a estar los mismos proyectos en el café de la tarde, ¿vale? No vamos a tener turno de preguntas porque luego en el café van a estar disponibles los ponentes para que preguntéis cualquier duda, ¿vale? Nada, ahora damos paso a Alex Ostervan, que fue presidente de OSPAR desde el 2011 al 2020. Estuvo coordinando el equipo del Plan de Acción Regional de Basuras Marinas. Actualmente está jubilado, pero sigue siendo consultor a tiempo parcial. Tras 35 años de trabajo para Naciones Unidas, los últimos 21 años estuvo trabajando para el gobierno de Países Bajos en temas de gestión del mar y cooperación internacional. Así que lo dejo con él. Buenos días. Entiendo el español muy bien, pero me resulta más fácil hacer esta presentación en inglés, así que espero que puedan seguirme. No he sido presidente de OSPAR, pero sí de uno de sus comités. Pero bueno, esto no pasa nada, es un cambio del programa. Me han pedido que les cuente algo sobre el trabajo de OSPAR en materia de basuras marinas y especialmente sobre cómo se está utilizando el seguimiento para aplicar medidas y cómo afecta la aplicación de medidas. Y todo ello en 15 minutos. Bueno, no voy a volver a presentarme, creo que Marcelo ha hecho un gran trabajo. Puedo decir que estoy felizmente jubilado desde el día 1 de enero. Algo que es algo muy bueno para mí, pero seguiré haciendo alguna pequeña trabajo y esta invitación fue realmente muy agradable para mí. Antes de empezar con la presentación, me gustaría empezar con fotos de la playa de Tamadite en 2016. Sí, que estuve también en Tenerife en 2016 asistiendo a la reunión de la comisión OSPAR. Y una tarde hice una excursión bonita con mi hijo y recorrimos la costa de Anaga y luego llegamos a la playa de Tamadite. Realmente es una playa preciosa. ¿Para qué es lo que vimos? Vimos muchas bolsas de basura llenas de desperdicios y creo que había unos 7, 8 y algunas estaban abiertas. Así que lo que hicimos fue sacar todas las bolsas hasta la línea litoral de la marea alta y informamos a la delegación española
en la reunión de la Comisión OSPAR y les preguntamos si podían ocuparse de ello. Y cuando volví unos años más tarde ya no estaba ahí, así que supongamos que la delegación española se ocupó de ello. Y la verdad es que sí que es una playa muy bonita. Y lo que podemos ver era que sin duda se trataba de basura relacionada con la pesca, para preceder a los pescadores canarios o de otros pescadores. Y en este caso el uso de estudios específicos de identificación de fuentes es de gran ayuda y hablaré de ello con más detalle más adelante. Bien, ¿qué pasa con OSPAR? No sé si todo el mundo conoce a OSPAR. Es una colaboración de 15 gobiernos. La Unión Europea convocó a las partes contratantes y a las organizaciones de observadores para proteger el medio marino del Atlántico Noreste. El trabajo sobre las basuras marinas se coordina en un grupo de trabajo interestacional que se llama Grupo de Correspondencia Interestacional en el lenguaje de OSPAR sobre basuras marinas y se centran tanto en desarrollar un buen programa de seguimiento como en desarrollar medidas. En la actualidad, las Islas Canarias no forman parte de la región OSPAR, pero sí del marco de la Estrategia Marina de la Unión Europea. En el seguimiento de la basura en las playas de Canarias se utilizan los métodos de seguimiento y evaluación de OSPAR. Bien, ¿cómo funciona OSPAR? Bueno, nos interesa, como ya he dicho, tanto el seguimiento como la evaluación de estos datos, porque puedes seguir con el seguimiento, pero si no lo analizas, si no sabes lo que está pasando, realmente no es muy útil. Y el objetivo del programa de vigilancia de la basura marina es obtener datos comparables de todas las zonas para que puedan utilizarse para evaluar y apoyar la toma de decisiones en las regiones OSPAR. Tenemos indicadores comunes que son los que todos utilizamos, a menos que haya alguna razón regional por la que no se puede utilizar un indicador específico. También desarrollamos métodos y directrices armonizados que son fundamentales. Y en cuanto a la evaluación, realizamos evaluaciones intermedias cada 3 o 5 años. Se trata más bien de evaluaciones de indicadores intermedios y una vez cada 10 años hay un informe sobre el estado de la situación, que es más bien una evaluación integral que abarca no solo los desechos marinos, sino también otros temas. Y también estamos trabajando en un nuevo informe sobre el estado de la calidad que se publicará este año. Bien, en este momento tenemos 4 indicadores comunes para la basura marina: basura de playas, basura de fondo marino, las partículas de plástico ingeridas por los fulmares. Eso es un ave que solo se puede encontrar en la zona OSPAR en la región 2, ¿no? Que es la zona del Mar del Norte. Tenemos 5 regiones en total. Tenemos basura del fondo marino y tenemos basura ingerida por tortugas marinas, comparte nuestro programa de seguimiento. También queremos desarrollar nuevos indicadores, incluido uno sobre microplásticos en sedimentos. Creo que se puede decir que hay una mezcla de razones pragmáticas y oportunistas. No hay que subestimar el coste y los esfuerzos que supone establecer indicadores. Así que las partes contratadas tienen que tener muy en cuenta el dinero a la hora de elegir, ¿no? Es muy importante esa parte. Si hay un método barato que proporcione información valiosa, por supuesto, será el indicador del que partiremos. Y creo que la basura de las playas es un indicador clave. Dentro de SPAR ya lo estamos utilizando desde el 2005, 2016, mucho tiempo. Y no solo a nivel de SPAR, sino también a nivel mundial se utiliza ampliamente, es relativamente barato, no hace falta equipos de alta tecnología y se puede recurrir a voluntarios que sigan directrices específicas. Y si queremos armonizar, tenemos que simplificar las cosas al máximo. Los datos y las evaluaciones sobre cuestiones como los 10
principales problemas de las playas han impulsado los objetivos estratégicos de OSPAR. Por ejemplo, tenemos un objetivo para reducir los elementos relacionados con el mar. Es una serie de elementos específicos procedentes de la pesca y los artículos de plástico de un solo uso, una reducción de un 50% para 2025, ¿no? 50% menos artículos que en el 2017, creo, y un 75% de reducción para el 2030. Y como siempre, las directrices son muy importantes. Es bueno conocerlas. Todas las playas se inspeccionan 4 veces al año. En cada temporada se recogen residuos a lo largo de 100 metros de playa, desde el borde del agua hasta el fondo de la playa. Hay 112 elementos predefinidos. Bueno, por ahora yo creo que es suficiente. Estaré más tiempo en esta reunión, con lo cual si tienen preguntas más detalladas siempre pueden ponerse en contacto conmigo directamente. Luego en la parte izquierda se ve un mapa de la última evaluación de la basura de la playa. Los valores varían entre 205 y 360 artículos por cada 100 metros. Las Azores tienen aproximadamente 50 por cada 100 metros. Y, bueno, ¿cómo se relaciona esto con las Islas Canarias? O al revés, ¿cómo se relacionan las Islas Canarias con estos datos? Para ello, he consultado el último informe MSFD de la Unión Europea elaborado por España. Y estos son los datos. Hay 2 playas en Tenerife, una en Lanzarote y una en Fuerteventura. Y creo que las playas de Tenerife y Lanzarote están bastante en línea con lo que se encuentra a nivel de OSPAR. Luego la de Fuerteventura es un poco alto. Debo reconocer que no entré en un análisis en profundidad, pero es interesante ver por qué estos datos son tan altos. Pero bueno, si vemos la playa del Socorro, el Tenerife está muy cerca del puerto de la Cruz. Y luego tenemos la basura del fondo marino. Bueno, creo que lo voy a omitir. También es muy oportunista porque utiliza las encuestas de pesca existentes. Tampoco se sabe muy bien cuánta basura se recoge, por eso la evaluación se basa en la probabilidad de recoger basura. Y utilizando este enfoque, el Golfo de Vizcaya y las costas ibéricas presentan una probabilidad mayor que Gran Mar del Norte y los mares célticos. En el Mar del Norte, la probabilidad ha aumentado, por lo que no está mejorando ahí, sino que parece que está empeorando. Pero hay muchas preguntas sobre el indicador de basura en el fondo marino. Y bien, la última evaluación global de OSPAR muestra que la basura en las playas en realidad está disminuyendo en el periodo de 2015 a 2020 en 4 áreas. 4 de 5 áreas. Y el indicador del Fulmar también está disminuyendo en el Mar del Norte. Usamos este indicador también para la basura flotante, porque esta vez solo come de la superficie del agua. Y al hacerlo también, por supuesto, ingiere partículas de plástico. La basura del fondo marino está subiendo en el área 2, así que en general parece que hay alguna mejora, pero los niveles siguen siendo altos. ¿Y qué medidas ha tomado OSPAR? Bien, desarrollamos un primer plan de acción regional que se adoptó en el 2014, que estuvo vigente hasta el 2021. Y bueno, contiene muchas acciones para las propias partes contratantes, pero también 32 acciones colectivas que desarrollamos juntos. Tenemos fuentes marinas, terrestres, educación, divulgación, concienciación, y esto se completó hace 2 años. Y se elaboró en torno a los principales residuos que se pueden encontrar en las playas, los objetivos nocivos o propensos a convertirse en basura dentro de la zona OSPAR. Y tenemos que preguntar también qué carencias tiene la política y también añade valor a los otros procesos existentes, como el de la Unión Europea o el proceso mundial.
Y en la última evaluación que se está publicando este año también examinamos la eficacia de las medidas de este plan de acción regional. Pero como pueden ver, es muy difícil indicar si este plan de acción regional es realmente la razón por la que han bajado los niveles. Sin duda, sí habrá ayudado, pero también se combina con otras políticas que se han desarrollado, como por ejemplo dentro de la Unión Europea tenemos la directiva sobre bolsas de plástico, tenemos la directiva sobre plástico de un solo uso, pero bueno, en conjunto sin duda habrá contribuido. Y como los niveles siguen siendo altos, se elaboró y aprobó un nuevo plan de acción regional el año pasado. Y para ello nos basamos en los elementos que aún pueden encontrarse y donde sabemos, por ejemplo, que no se ha desarrollado legislación de la Unión Europea. Y eso también puede ser interesante. Contamos con un grupo de expertos en basura de la playa y ellos son los que siguen examinando las directrices y si es necesario, ellos modifican las directrices. Y en los próximos años se van a centrar en estos temas, intercambio de experiencias sobre métodos de identificación de fuentes, incluidas sesiones detalladas de identificación de basura. Van a estudiar cómo utilizar la lista armonizada de elementos comunes de la Unión Europea, cómo se relaciona con la lista OSPAR, cómo desarrollar y evaluar el progreso hacia los objetivos y el valor de los umbrales, ¿no? Como el valor umbral de basuras en las playas de la Unión Europea, 20 elementos por 100 metros de playa, sí. Recuerdan, por ejemplo, que las cifras que tenemos ahora entre 200 y 350 elementos por cada 100 metros de playa, se nota, ¿no? Que todavía hace falta más trabajo. Casi lo hemos conseguido, pero bueno, eso ayudará a decir algo más sobre la eficacia de las medidas. Luego tenemos los retos y las lecciones aprendidas. Quedan algunos retos clave, a saber, la armonización para conseguir que todo el mundo haga lo mismo y también la armonización entre los indicadores. Es decir, si se mira la basura de la playa, si mira la basura del fondo marino y si queremos echar un vistazo a los mismos elementos, lo que tenemos que hacer es avanzar hacia listas conjuntas, ¿no? Y todavía hay muchos esfuerzos que hacer en las lagunas de información. Hemos aprendido mucho, pero en estos 3 puntos son vitales para un buen seguimiento y evaluación. La comunicación también es clave. Buena comunicación, pero comunicación que va más allá de OSPAR. Las partes contratantes trabajan en otras regiones compartiendo los métodos y herramientas de seguimiento y evaluación de OSPAR en el Pacífico Sur, en el Caribe. Sé que Caroline está aquí con nosotros desde esa región y más allá. Por supuesto, siempre se adapta con diferentes basuras, diferentes prioridades. Hora determinada. Basura marina sigue siendo una cuestión transfronteriza y un problema global en los estados insulares, que son especialmente vulnerables. Pero también los estados insulares tienen que ser capaces de distinguir entre, llamémosle, basura casera y basura importada, al menos hasta cierto nivel. Yo creo que empezar con medidas locales es un buen comienzo, un buen punto de partida. No es ningún secreto, pero una isla turística como la de Tenerife, bueno, espero que las experiencias de OSPAR sirvan de ayuda y que sigamos trabajando juntos para solucionarlo. Pero bueno, yo personalmente, como he dicho, estoy felizmente jubilado, pero pueden seguirnos en estos enlaces y muchas gracias. Gracias por invitarme. Espero que sean un par de días muy, muy interesantes. Gracias.